el sabor y las propiedades que puede tener los patés vegetales como alternativa para, bueno, disminuir el consumo de alimentos procesados como son los fiambres, los embutidos, que son carnes procesadas. Un poquito entonces lo que vamos a intentar desglosar en esta seminario, sería qué pasa con los fiambres y los embutidos y cuál es la evidencia científica de lo que ellos contienen y de los aditivos alimentarios, por qué sus componentes nos hacen daño, qué alimentos que la versión de ventaja o desventaja de los alimentos procesados versus los alimentos saludables, que en este caso se los voy a presentar, que van a ser algunos patés, y obviamente compartir con ustedes recetas en vivo, que hoy no me van a ver a mí cocinando en vivo, va a ser una grabación, porque no tenía el tiempo, pero gracias a Carolina que me filmó, sí me van a ver a mí cocinando, solo que en diferido. Así que bueno, como verán, no soy una nutricionista de papeles, soy una nutricionista que cocina. Muy bien, entonces, básicamente siempre ir a los orígenes del por qué y el para qué, ¿no? Y entonces no olvidarnos de esto, que los fundamentos serían para qué comemos, ¿no? Y básicamente los alimentos son quienes nos aportan los nutrientes esenciales para poder estar vivos. Muchas veces en la vida cotidiana que llevamos y el ritmo que tenemos hace que no valoremos la importancia de esto que es tan coloquial de escuchar, pero sí muchas veces dejamos en segundo lugar la importancia que tiene de estar bien nutridos y saber elegir mejor en estos tiempos que corren. Hoy por hoy la vida cotidiana que nos hace ser consumistas, cada vez correr más atrás de las cosas y básicamente más a lo material, nos deja de lado, un poco olvidado y un poco sin importancia, esto que tiene que ver con alimentarnos de forma consciente. Alimentarnos de forma consciente que implica que la búsqueda que yo tengo que hacer para alimentarme tiene que incluir muchas cosas y que tiene que ser integral. ¿Esto qué significa? Que tengo que pensar en los nutrientes que necesito porque soy una maquinaria muy pero muy sofisticada como el ser humano, que hasta ahora en la Tierra no hay nada más que nos supere en ser más complejos que nosotros, ¿sí? Sin embargo, nosotros necesitamos también por ello ciertos nutrientes esenciales que no somos capaces de sintetizar y que están en algunos alimentos y necesitamos de ellos, ¿sí? Básicamente esto. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces, así como le damos la importancia a que nos tenemos que cuidar la dentadura y nos lavamos los dientes todos los días, no ponemos el mismo énfasis, o piénsenlo en un instante, que a veces en el correr del día deberíamos comer 3 comidas al menos, y pensemos cuántas de ellas las hacemos conscientes, buscando que en una por lo menos de ellas no nos falten los nutrientes esenciales. Sin embargo, higienizarnos la dentadura lo hacemos. ¿Y por qué los tenemos en diferentes grados de importancia o de relevancia? Y bueno, es porque hemos dejado de lado un poco esto que tiene que ver la importancia que radica en alimentarnos correctamente. Y más que nada porque los nutrientes nos permiten a nosotros poder hacer todo lo que querramos con nuestro cuerpo. Muchas veces no entendemos ciertos signos que tenemos, como la caída del cabello, el cansancio excesivo, el no poder descansar, el tener resequedad en la piel, migrañas, etcétera, etcétera. Podría estar con muchas cosas que pueden pasar, pero ninguno de nosotros en general asociamos a eso a que estamos mal alimentados, asociamos a eso a un estrés, o asociamos a que trabajamos mucho o a que no dormimos bien. Sin embargo, les diría que más del 50% de los problemas que nos pasan tienen que ver con la falta de nutrientes. Y esta falta de nutrientes inadecuada o la difícil digestión de otros que no son nutrientes necesarios para nosotros hace que nuestro cuerpo manifieste o no determinadas circunstancias. Al principio pueden ser síntomas, a largo plazo pueden ser enfermedades crónicas y más a largo plazo enfermedades que nos quitan muchas veces la vida y la salud completamente. Sin embargo, no es tan difícil encontrar los nutrientes, y para que todos lo recordemos, los nutrientes básicos son el agua, las vitaminas y los minerales, las proteínas, los lípidos o las grasas buenas,
y los glúcidos o los hidratos de carbono. Ahora bien, cuando nosotros decimos ¿qué son los embutidos o los fiambres? Y básicamente son preparados cárnicos que pueden venir de diferentes tipos de carnes vacuna, de carne ovina, de carne de cerdo, incluso de aves o de pollo, ya sea de pavo, de pollo, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Y sí, que en su composición, en una parte importante, tienen carne de ese animal del cual provienen, ¿sí? El músculo de ese animal. Pero también tienen otras sustancias adicionadas, como son los almidones, las gelatinas, las féculas, y aditivos varios que no son nutrientes para nosotros. ¿Por qué se usan todos estos aditivos? Y básicamente porque si nosotros pusiéramos, por ejemplo, y esto lo saben ustedes desde la época, desde cuando no existía refrigerador o cuando no podíamos guardar la carne, en el campo se guardaba la carne al aire o se hacía charque, que era sumergir los trozos de carne en sal. Eso lo que hacía era lo deshidrataba, y en el aire, en los que se llaman las fiambreras debajo de los árboles, cuando no existía la heladera tampoco en el campo, lo que se hacía era dejar que se secara la costra alrededor, se generaba una costra natural, y se alejaba de los insectos porque se ponían en una malla. ¿Eso qué hacía? De alguna forma empezaba a hacer una digestión de la carne de una forma lenta, pero estacionaba que no la agredieran ciertos microorganismos que podrían transformarse después en un tóxico para nuestro tubo digestivo. Ahora bien, ¿qué hizo la industria alimentaria? Y la industria alimentaria básicamente lo que logró en las primeras guerras mundiales, que fue cuando Uruguay producía, por ejemplo, el corned beef, que fue la época de los grandes frigoríficos, pasamos de esto a producir enlatados, ¿sí? Que tenían la conservación de ser un paté de carne picada, eso es el corned beef, con agregado de sal y con agregado de algunas sustancias antioxidantes que fueron preparados para vender en la guerra, ¿sí? Para alimento de los soldados. Ahora bien, después la industria alimentaria siguió evolucionando y ya no venía tanto el paté, vieron que pasó de la lata, a estar en sachets, ¿no? Porque apareció la era de los plásticos, ¿sí? Y ahí todo lo que tiene que ver con los embutidos de los chorizos, los fiambres, que tienen una cobertura, que en el fondo es como una tripa, como le decimos, ¿no? Ahora, ¿sí? ¿Esto qué hizo? Que bueno, que se pudieran abaratar el envase, pero que se tenía que adaptar a poderse conservar de otra forma. Entonces, básicamente, ¿qué tenían que contener para poder ser vendidos y para poder conservarse y además aumentar su vida útil? Aditivos o conservantes que evitaran el desarrollo de los microorganismos, de mohos, de bacterias, ¿sí? Alargar la vida útil del producto, es decir, que no pasara de unos meses, sino que fuera más que por lo menos 2 meses, ¿sí? Y también tenía que ver con cuánto mejorar el atractivo de ese producto, ¿no? Porque ya eran productos para estar en vidriera y con alta diversidad. Entonces tenía que ver con también mejorar el aspecto visual que tenían, el color, la textura, el sabor, y también se agregan ingredientes que tienen que ver con la productividad y el bajo costo. ¿Qué quiere decir eso? Que le agregamos sustancias a los fiambres y a los embutidos, ¿para qué? Para hacer rendir más su volumen. Por lo tanto, en el producto final va a ser más económico producirlo, pero va a haber menos porcentaje de carne, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen estos productos cárnicos? O bueno, lo que ustedes capaz que comen como jamón, o como un matambre, ¿no? O como un chorizo. Pues bueno, tienen muchas cosas, de las cuales ninguna de ellas son nutrientes, y de las cuales hay mucho, pero mucho para saber, que en realidad ya hay estudios hace muchísimos años, científicamente comprobados, que estos fiambres y estos embutidos tienen agregados de muchas, pero muchas sustancias que son bastante nocivas para el organismo. Algunas de ellas, y esto es importante que lo tengan presente,
están identificadas con códigos en las etiquetas como esas que les estoy mostrando ahí. Por ejemplo, es el ejemplo de una mortadela, ¿sí? Que además ahora están, por ejemplo, mechadas con aceitunas, ¿no? Y si ustedes lo ven en particular, podrán divisar que, por ejemplo, dice ingredientes, 42% de carne de cerdo, 13% de carne de pavo. No dice el porcentaje de tocino de cerdo. Agregado segundo, gelatina. 16% de aceituna, agua, fécula de papa, sal, proteína de soja, proteína de leche, azúcar, especias y estabilizantes, trisfosfatos, carragenatos, conservador nitrito, sódico, antioxidantes, eritrovato sódico y colorantes. Como ven, son muchas cosas, pero lo que más me gustaría que se quedaran es que esto dice mortadela de cerdo, como un ejemplo se los traje, y de pavo, y dice que el 42% de este 100% es carne de cerdo, y el otro 13% es carne de pavo. Si yo uno esos dos porcentajes, me da 55% que el fiambre real, es carne, 55%. Cuando nosotros vamos a comprar un fiambre o una salchicha o un pancho, en la industria hoy nos hacen creer en costo-beneficio que es lo mismo que comprar carne. Se lo pueden contestar ustedes. ¿Cuánto sale hoy si ustedes van a comprar 1 kilo de panchos? ¿Cuánto sale hoy si ustedes van a comprar 1 kilo de chorizos? Comparado con lo que sale 1 kilo de pulpa o de un pedazo de pulpa de carne. ¿Sí? Sin embargo, la gente en el hoy por hoy, en el saber elegir, no conscientemente, piensa que es lo mismo, ¿no? En calidad de nutrientes. Pues estamos muy equivocados. Primer cosa, todos los embutidos son la mitad de su contenido realmente carne, y la otra mitad no lo es. Ya empezamos mal, porque nos lo cobran lo mismo o a veces más caro. Segunda cosa, y esta es muy importante. Si la mitad de ese producto no es carne, ¿sí? No es una proteína de alta calidad, la estamos eligiendo como una opción para sustituir la carne, pues no lo es en alta calidad de nutrientes. Pero además estamos obviando toda esta falta de información de cuántos aditivos tiene. Y ahí yo les nombro algunos, como por ejemplo los nitritos y nitratos, que están muchas veces en esta etiqueta. Tuvimos a favor, que se las mostré y la podemos leer en palabras, pero la mayoría de las etiquetas, si ustedes la leen, no están en palabras los aditivos que tiene, están en código, y muchas veces muchos de nosotros no tenemos por qué saber los códigos, pero de esto falta información. Por eso hoy es bueno que ustedes estén acá y lo sepan. Los nitratos y los nitritos tienen un código que es E249252. Los fosfatos tienen otro código que es el E338452. Los sulfitos, por ejemplo, que es otro, tienen el código E220228. Y el glutamato monosódico, famoso, es el E621, como para jugarle a la quiniela, más o menos, todo esto junto. Ahora también tenemos otras sustancias que son las féculas, los almidones, los cereales, y también las fibras agregadas a los embutidos y a los fiambres. Y ni que hablar que como resaltadores del sabor y también para capturar ciertas sustancias y conservar mejor, también están con el agregado de sal y de azúcar. Ahora bien, nos viene más curiosidad un poquito esto, saber el impacto que tienen y que ya han sido durante muchos años, a partir del 2005, a partir del 2015, a partir del 2017,
en revistas científicas y además en este, por ejemplo, que es el Guardian International, que es un diario a nivel de la Comunidad Europea, que es independiente en cómo publica y donde saca sin defectos de controversias con la industria. Muchas veces ya se ha relevado lo que tiene que ver con los nitritos y los nitratos a nivel de la intoxicación alimentaria y a nivel de como un aditivo que es cancerígeno. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Saber que la evidencia ya existe y que la OMS alertó de los peligros de consumir carnes rojas y procesadas, como investigadores de gran estirpe en el 2015 por el doctor y profesor Denis Kopeck. Y entonces ahí vamos a intentar hablar y les voy a acercar un poquito para que puedan entender el porqué de esto. Los nitritos y los nitratos, básicamente, ¿para qué los usa la industria y para qué se los coloca a los fiambres o a las carnes procesadas? Se las coloca para evitar la proliferación de las bacterias y en particular la bacteria botulínica, que es la que produce el botulismo, ¿sí? O el Clostridium, ¿sí? Existen también este aditivo, o de esta forma natural, digamos, los nitratos que vienen de origen vegetal y que tienen que ver y están presentes en la remolacha, en la espinaca. Pero el efecto sobre el organismo y cómo nosotros lo metabolizamos son bien diferentes. Fíjense que estas sustancias, que son los nitritos, están también presentes de forma natural en el reino vegetal, y que cuando nosotros le hacemos la digestión, logramos de él un óxido que se llama el óxido de nitrito, que en realidad es un gas inerte que logramos producir en el organismo y que tiene a favor que dilata la pared de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, es protector. Sin embargo, los nitratos y los nitritos que se usan en la industria alimentaria, que tienen que ver como para controlar la proliferación de esta bacteria que produce también enfermedades, cuando nosotros los digerimos, porque tiene otro origen, es sintético, no es natural ni es vegetal, lo digerimos y pasa por un medio ácido como es el tubo digestivo a nivel del estómago, sucede que interfiere en cómo nosotros utilizamos las proteínas y se transforma químicamente en una sustancia bastante tóxica que se llama nitrosaminas. Estas son las sustancias que están comprobadas, ¿sí? Que una vez que nosotros las digerimos y que interfieren en que nosotros aprovechemos bien las proteínas, logramos un tóxico que es comprobadamente precursor de cáncer gástrico y de colon. También se produce estas nitrosaminas a altas temperaturas cuando el alimento pasa por frituras, por costras de tostación o por la curación de los fiambres y los embutidos cuando están ahumados, ¿sí? Y con humos que no son naturales, que sean humos de forma de curación sintética. Ahora bien, ¿qué es lo interesante? Que en el efecto en el organismo, nosotros cuando estamos comiendo este tipo de nitratos o nitritos sintéticos, podemos disminuir su efecto negativo si nosotros en paralelo consumimos altas dosis de vitamina C que contrarrestan el efecto tóxico en nuestro organismo y en nuestra digestión. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando si nosotros no es lo mismo entonces comer el chorizo o el embutido solo que comerlo con lechuga o con tomate o con alguna verdura asociada. Eso haría parte de contrarrestar el efecto tóxico. Si seguimos con otro aditivo que ya lo nombramos, que son los fosfatos, básicamente los fosfatos tienen una función agregada por la industria que es mantener la jugosidad de la carne durante más tiempo. Lo que hace es que retiene agua y a su vez por eso la conserva. Y da al efecto visual como que la carne o el fiambre está jugoso, ¿sí?
lo cual a nosotros, a efecto visual, nos parece que es más apetitoso. Y esto también está comprobado que los fosfatos tienen relación con las enfermedades cardiovasculares, en particular con la unión del calcio llevado a las arterias y a los vasos. No sé si algunos de ustedes tiene cercanamente algún familiar que le ha pasado que no es que las arterias se tapan solo por colesterol, también hay arterias o vasos que se calcifican. Pues para esto no hay una cura o una manera de afrontarlo desde la medicina, sí lo hay para el colesterol, porque a la persona le pueden destapar parte de ese vaso, de ese capilar con un stent, pero para cuando se calcifica no. Y los fosfatos, que son básicamente sustancias con alto fósforo, ¿sí? Bueno, tienen en parte implicancia en este tipo de enfermedades cardiovasculares. Otro tipo de aditivos que está presente en los embutidos y también en los fiambres son los sulfitos, que fue los que nombré, que mejoran también el aspecto visual de la carne y las características de su color intenso rojo, dando un efecto de alargar la frescura, y también actúan como antioxidantes o conservantes, evitando el ataque de mohos y de bacterias. Pero se ha visto que en el efecto en el organismo tienen y destruyen la vitamina B1 y afectan también a personas en general asmáticas. El glutamato monosódico es otro de los aditivos sumamente potentes, pero que no solo se agrega a los fiambres en la industria y a los embutidos, se agrega a las salsas, a las mayonesas, a todo lo que tiene que ver con patés envasados, con salsas prontas, ¿sí? Y es un potenciador del sabor de cualquier cosa que toque, ¿sí? Esto los japoneses, que fueron quienes lo crearon, le dicen que se activa el quinto sabor. Saben ustedes que los sabores básicos, primarios, así como los colores los tenemos los primarios, existen sabores primarios, ¿no? El sabor dulce, el sabor amargo, el sabor picante y el sabor agrio. Esos serían los 4 básicos. Pues el glutamato monosódico, dicen los japoneses, que es el quinto sabor, el que une todos, y que se llama umami. Y aumenta una sensación en la boca cuando nosotros ponemos el alimento que lo contiene, que es que nos da esto de que no podemos parar y que decimos, qué rico está. Es como que estimula todas las glándulas que nosotros tenemos de la saliva para segregar cada vez más. Y esto nos hace a nivel del cerebro una sensación que sería no paro de comer, porque segrego más saliva y voy a mi instinto más primitivo, que sería es como ver la presa de frente y me cae la baba, ¿no? Esto es lo mismo. Bueno, esto genera, y es justamente uno de los productos o aditivos de la industria más justamente que genera esto de adicción. Y muchas veces, ustedes capaz que también lo notan, hay muchas personas que tienen migraña, por ejemplo, y uno de los efectos nocivos en el organismo de este glutamato monosódico, fíjense capaz que en la comida de una persona que consuma fiambres casi 2 veces al día, que además ese fiambre lo consuma con mayonesas o estos aditivos que también tienen glutamato monosódico, que además si se fijan los panes comprados también tienen aditivos para que estén suaves y resaltar su sabor de glutamato monosódico. Ya tendríamos 3 alimentos en un mismo día que pueden llegar a comer, ¿no? Una persona. Y bueno, y produce diferentes efectos que son más bien síntomas como el dolor de cabeza o la migraña, la tensión muscular, el enrojecimiento de la piel, el aumento de la sudoración, el ardor muchas veces en la boca, la hinchazón facial a nivel del rostro, que a veces hay personas que se levantan así en la mañana, y trastornos intestinales irritativos en general. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Las estoy asustando mucho? Espero que no. Simplemente les estoy dando algunas nociones cercanas. No, ¿Sí? muy interesante. Bueno, muy bien. Ahora,
Esto, además, hay otros aditivos que ya no son tan complejos, pero que son parte de algunos alimentos refinados, como las féculas, que en general se usa fécula de papa, fécula de mandioca, fécula de arroz, fécula de trigo, o almidones, que también pueden ser de papa, de trigo, ¿sí? Y que básicamente el por qué se utilizan es esto un poco de abaratar el costo, ¿no? De la producción de los fiambres y de los embutidos. Y básicamente tienen que ver con qué? Con que aumentan el volumen. Entonces, si yo a una mezcla que estoy haciendo de un fiambre o de un embutido o de un pancho, de una salchicha, le agrego estas féculas, lo que logro es que puedo producir hasta 30% más sin agregar carne, porque la fécula se une, no tiene un sabor, toma los sabores que se le pongan más los condimentos y me hace crecer esto. Y esto les voy a contar porque es una anécdota que siempre hago a los chicos cuando los atiendo, que vienen y me dicen, yo lo único que como es pancho, o salchicha, si hay alguien que no está acá, que no le dice pancho. Y entonces yo le digo, ah, sí, contame, le digo, vamos a hacer una prueba juntos. Entonces yo les digo, decime una cosa, cuando mamá hace una hamburguesa o un churrasco, ¿qué le pasa a la hamburguesa cuando la cocinan? ¿Se agranda o se achica? Y entonces me mira, ¿no? Como diciendo, ¿y esta qué me está diciendo? Y me dice, se achica. Le digo, ¿estás seguro, no? Me dice, sí, sí, estoy seguro, se achica. ¿Y el pancho qué le pasa cuando lo cocinamos? ¿Se agranda o se achica? Y entonces ahí me queda mirando. Y piensa 3 veces porque sabe que se agranda. Pues sí, esto es porque se agranda. Y le digo, ¿qué se agranda cuando lo cocinamos? A ver, vamos a pensar juntos. Y lo único que tiene harina. Los fideos secos se agrandan, ¿o no? Se agrandan los ravioles, se agranda la pasta, ¿sí? Pues ahí está la explicación de que los panchos y los fiambres más comunes batidos, como son las leonesas, como son los lomitos, ¿sí? Que son como un paté gigante en un embutido, y sí, lo que tienen es gran porcentaje de harinas. Por eso es que en realidad entonces crecen y no se achican. Ahora, ¿es muy malo esto? No, de última no es tan malo comer harina con la carne. El problema es que yo lo estoy pagando como si fuera carne, ¿sí? Pero ni contamos que tiene todos estos aditivos que antes dijimos y el efecto que nos puede dar a largo plazo. Bien, la sal, y básicamente sí, ustedes saben que todos los embutidos y los chacinados y los fiambres tienen alto contenido en sodio. Para tener una idea cuánto es alto o cuánto es cercano, a nivel internacional las normas que toman cuánto es alto, cuánto es poco, o a nivel nacional la Comisión de Lucha Cardiovascular, define que un alimento es alto o muy excesivo en sodio cuando tiene más de 400 miligramos de sodio por porción, ¿sí? Si ustedes se fijan en los embutidos, hoy con el que les mostré hoy, por ejemplo, bueno, justo ahí no se veía mucho, pero por ejemplo, en 100 gramos promedio, desde una leonesa, un salame o un jamón, ¿sí? Podemos llegar a tener desde 600, ¿sí? Hasta 1400 miligramos, cuando estamos diciendo que 400 miligramos es muy alto en sodio. Obviamente, en general, si yo compro 100 gramos de ese fiambre, no me lo como todo de una vez, pero si divido por porción de fetas, ¿sí? Más o menos me entran 5, y si tienen 1200, sería aproximadamente que en cada una o dos fetas yo tengo entre 150 y 250 miligramos de sodio. Y eso es solo una feta, cuando en realidad el total en el día que yo debería comer no sería superior a 400. Sin embargo, un alimento es bajo en sodio si tiene menos de 120 miligramos de sodio,
o muy bajo en sodio si tiene menos de 80 miligramos, ¿sí? Que sería, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, una manzana natural y que no está adicionada con sodio, igual tiene 50 miligramos de sodio, ¿sí? O sea que, para que tengan una referencia, ¿está bien? Bien. Y después está también el agregado que tienen, ¿no? Y que obviamente el alto contenido de este sodio y es perjudicial porque favorece la hipertensión arterial y los problemas cardiovasculares, ¿no? La retención de líquido hace que aumente la presión sanguínea y hace justamente que nosotros podamos tener después otros problemas cardiovasculares. Y también en general los embutidos, aunque nosotros no le damos por detectado, tienen agregado de azúcar, y es un azúcar que puede ser de diferentes formas. En general se lee en la etiqueta como cualquier palabra que termina en osa, puede ser glucosa, fructosa, jarabe de alta fructosa, ¿sí? Y lo que hace es agregar, por un lado, emulsionar, es decir, ayuda a que todo pegotee, esa masa entre el almidón, la proteína, los aditivos químicos que tiene, pero por otro lado nos agrega calorías que son ocultas y que no sabemos que están ahí, y vacías porque tampoco las necesitamos, pero también para personas, por ejemplo, que no deberían comer azúcar, en una cosa salada imaginan que no la hay, y sin embargo está. Y eso también sube la glicemia, ¿está bien? Sin embargo, la carne que ustedes compran no sube la glicemia porque no tiene azúcar escondida, ¿sí? Así que eso es un poquito para aclarar. Entonces, ver un poquito en esta imagen, volver a esto. ¿Qué es lo que tendríamos que comer para estar sanos? Y mucho menos alimentos ultraprocesados, porque son los que tienen todo este agregado de la industria que hace que el alimento sí dure más, pero no a costa de tener más calidad, a costa de productos químicos agregados que no son ni necesarios para vivir, ni necesarios para nuestra salud. Entonces, buscar más alimentos que no estén procesados, que sean naturales, que si nosotros queremos hacer un fiambre, es preferible que lo hagamos un matambre, casero como se hacía antes, que además les rinde un montón. Y ustedes me van a decir, sí, Verdún, pero eso lleva trabajo. Y yo les digo, sí, es cuestión de organizarse, porque lo hacen una vez sola, cada 15 días, pero si lo cortan después finito, ¿cuánto les rinde? Y qué rico es, y la saca de un apuro muchas veces. O por qué no comprar la carne y picarla ustedes o buscarla magra, lo más magra posible, y hacerse sus propias hamburguesas, ¿sí? Y bueno, y dejar para de vez en cuando, en ocasiones especiales, el chorizo que no pueden hacer en casa. O si pueden ir a un lugar donde los hacen más caseros y saben lo que tienen, mejor, porque va a estar de forma más natural y sin todos estos aditivos. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el alimento natural y que está así casi como lo trae la naturaleza? Simplemente lo tomamos, ¿sí? O bueno, o lo pelamos, le sacamos al huevo la cáscara, al pollo le sacamos la piel, ¿no? Y la miel básicamente la recogemos, y los frutos secos, como viene de forma natural, sin ningún agregado, ni ningún procesamiento, ni de cocción, ni de conservación. Los alimentos levemente procesados serían que de una fruta o de una verdura yo la transformo en una conserva, pero que en general no tiene un aditivo. Se conservan porque se le agrega agua, sal, lo más primitivo que existía en la humanidad, y el ácido, que sería el vinagre. ¿Está bien? En el caso del queso, ¿qué se le agregó? Y sí, la sal y la maduración propia o el estacionamiento. Y ahí aparecen los enlatados, como por ejemplo las sardinas, en lata y en aceite, que ya tienen un proceso de cocción y que además tienen el enlatado. Y los primeros fiambres, que son diferentes, y esto es importante, es menos malo un alimento procesado que un ultraprocesado. Y el procesado, por ejemplo, ¿qué tipo de fiambres entran ahí? Y entran, por ejemplo, el jamón crudo, que no tiene un proceso, tiene una forma de conservación que está desecado, estacionado, más parecido a lo que era antes con el agregado de sal, como el charque, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con los salamines o los chorizos estos que se secan, chorizos
como le dicen. Bueno, ahora me va a salir. Pero son básicamente carnes que están crudas y que están desecadas con sal. No están con agregados de nitratos, ni nitritos, ni sulfatos. ¿Vieron? Todos esos aditivos que hizo la industria para los alimentos ultraprocesados, que son aquellos que vienen en el otro lado, que serían las salchichas, los fiambres, las papitas, los chisitos, todo esto que trataríamos de no. ¿Sí? Un poco para aclararles el panorama de dónde están cada uno y cuál es la mayor diferencia, ¿no? Y es esto, es la dosis de cantidad de sustancias aditivas que tienen para su mayor conservación. ¿Cuál sería la ventaja de utilizar patés o alimentos que puedan sustituir en algunas picadas, en un sándwich, a veces aunque sea, o para disminuir un poco esto de los fiambres? Y bueno, básicamente las ventajas de los patés vegetales es que resultan mucho más saludables. ¿Por qué? Y porque primero que nada no vienen de origen animal, por lo tanto la grasa que tiene la carne no la tienen. O sea que tienen una grasa buena, que sería la vegetal, que nosotros le agregamos y sin cocción. Que la cantidad de ingredientes que utilizamos rinde muchísimo, porque por ejemplo, con una taza de arveja o con una taza de coliflor, como ustedes lo van a ver en las recetas que le mostramos, hacen que rinda mucha cantidad para ese paté, logramos sacar un pote, y ese mismo pote, si lo compráramos en paté, realmente nos sale mucho más caro. Que el valor nutricional es alto, porque tienen todos nutrientes naturales, que no tienen ningún aditivo, y que además nos sucede otra cosa, no nos pasa como en las picadas esas que después de comer todos estos fiambres así y embutidos quedamos como que el estómago no nos da más, y la digestión se nos hace lenta. Y no, les puedo asegurar que van a tener mucha mejor digestión y que al otro día se van a sentir no tan mal. Y que además de esto tiene una proporción de una gran aporte de proteínas saludables, que obviamente son libres de colesterol, que además tienen mucho menos sodio, que tienen grasas buenas, como dijimos, y que viene ideal como para lo cardiovascular y para mantener el peso adecuado. Y que lo podemos hacer de infinidades de cosas, de legumbres, como por ejemplo podría ser el de famoso hummus de garbanzo, o paté de garbanzos, de lentejas, de arvejas, de lo que quieran, con semillas o agregado de semillas tanto de girasol o de sésamo que lleva, y entonces cuando unimos una legumbre con una semilla logramos que además se formen aminoácidos complementarios y logramos una proteína vegetal de alto valor biológico, ¿sí? Que además usamos aceites vegetales sumamente importantes para consumir en crudo y por sus ácidos grasos protectores, como es el de oliva o el de sésamo, que además podemos utilizar frutos secos ricos en omega 3 también, como algunos como las almendras, las nueces, el maní, incluso hacer tipo mantequilla de maní, pero hacerla salada y no dulce. Y vegetales como son hacer paté, por ejemplo, de morrón, de coliflor, que se van a ver ahora, de berenjenas, que es el más común, o la salsa de calabacín, que también se la ponemos nosotros con cúrcuma, que es parte de las plantas y de las especias que además adicionan estos patés vegetales, que tienen realmente propiedades increíbles, ¿no? O sea, se sabe del jengibre, de la nuez moscada, del comino, ¿no? Y también del perejil y del ajo. Entonces, ¿cuál sería el lema? Que podemos evitar muchos de estos aditivos, y con un simple gesto: cocinar. Y que además este cocinar implica buscar alternativas a los productos que son industrializados de forma más natural, y que también sea un mensaje para poder compartir en familia, que eso es una de las cosas que cada vez más perdemos hoy por hoy. Y que entiendan y rescaten que el cocinar con los niños, con los abuelos con los nietos, los tíos con los sobrinos, hace un mensaje que no está ni en la escuela, ni te lo da otro amigo, que eso solo se transfiere en la familia, en el compartir esto, en volver a darle al alimento esto que tiene que ver con lo lúdico, y con que después me voy a disfrutar de algo que yo preparé para mí mismo. Tomar la firme decisión de evitar al máximo el consumo de todas las sustancias
Y es posible. ¿Por qué es posible? Porque en realidad es parte de tomar la decisión cuando voy a comprar, y puedo ser más eficiente y decir, bueno, si hasta ahora yo venía comprando todos los días o 3 veces por semana tanto de fiambre, bueno, bajémoslos a la mitad. Ya con eso alcanza a tomar una decisión y seguro que nuestro cuerpo lo va a agradecer. Y también el bolsillo. Y la falta de tiempo no debe ser la excusa, porque el concepto en realidad es organizarse, y ustedes saben que nosotros hemos dado cursos de esto, algunas de ustedes ya tal vez participaron, pero es cuestión de dedicarle 1 o 2 horas a la semana a organizar, frizar, preparar y guardar, y eso es lo que hace que nosotros en esta vida que llevamos corriendo la mayoría de las veces, no dejemos de cocinar y de buscar las cosas más saludables. Y para empezar entonces, decirles con Carolina que ya les podemos empezar a dar algunas ideas y entusiasmarlas a que es posible hacer patés y salsas tan ricas simplemente preparando algo casero. Ahí, ¿cómo van? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, Caro, cuando quieras le mostramos un poquito para tampoco que se nos vaya la hora. Todas las dudas que quieran me van anotando ahí en el chat, después las vamos a dejar un momentito para responderlas a todas. Y bueno, este es el paté que les vamos a mostrar, el primero, que es el de coliflor. Partimos de un coliflor que está precocido al vapor porque tratamos de que lo cocinamos lo menos posible. Vieron que en general nosotros tenemos esa mala experiencia que nuestras abuelas cocinaban el coliflor y que la casa se inundaba de un olor que todas salíamos y odiábamos, y eso tenía que ver porque no sabían que no se tenía que cocinar tanto, porque cuando nosotros lo cocinamos sale toda una sustancia natural que tiene de su defensa, la planta, y hace que sea realmente desagradable estar ahí. Apenas se debe cocinar. El apenas significa que yo pongo más o menos 8 de las florcitas de todo este coliflor, que ahora es la época, en un fondo de agua mínimo, ¿sí? Y ahí lo tapo en la cacerola, y cuando empieza a hervir, solo por 3 minutos lo saco. Si lo quiero hacer en el microondas, también lo puedo hacer, y solo voy a poner 1 minuto, y ahí lo tengo. Lo saco de lo caliente, lo paso por agua de la canilla o agua filtrada, y lo tengo listo, porque si no se sigue recocinando, es igual que el brócoli. Lo coloco en un mixer o en una procesadora, le agrego jugo de limón, aceite, una pizca de sal si es que quiero, si no, no es necesario, y el condimento, que además puede ser ajo, dientes de ajo, que tratamos de sacarle la nervadura para que no lo repitamos, ¿sí? Va en crudo. Le agregamos además una cucharada de agua, y van a ver que lleva un poquito, hay 2 opciones, o le podemos agregar almidón, digamos, de fécula de papa, o le podemos agregar una papita, pero bien chiquitita, digamos que serían 4 trocitos de papa, que lo que va a hacer es que miren cómo queda de cremoso. ¿Lo ven ahí? Así de cremoso, pero a su vez es consistente, ¿ven? ¿Cómo queda? No parece coliflor, realmente no parece. Queda más rico que si fuera de coliflor. Queda como una mayonesa, ¿sí? Pero como nosotros queremos la consistencia del paté, ¿a dónde lo vamos a llevar? A la heladera. Untamos un molde de cerámica o de lo que tengan, le ponemos, si queremos, un poquito de condimento, por ejemplo pimentón, le podemos poner semillitas para que quede después al desmoldarlo. Colocamos esta mezcla y la llevamos a la heladera. Y van a ver después cómo queda esto de increíble. Queda como un queso casi de corte, ¿sí? Como un queso alpa, imagínenselo, así mismo queda. Y después Carolina les va a comentar, pero nosotros siempre que empezamos a hacer recetas nuevas, porque estas recetas en general no las copiamos, desde que empezamos con esto, y yo desde que empecé a buscar la conciencia de abrir
la cabeza y buscar otras alternativas, experimento todo el tiempo. Entonces nos gusta que después alguien la pruebe, porque me podrán decir, sí, esta es una convencida hace rato, y entonces todo lo que prepara lo come. No, esta vez, y tratamos de que siempre, Carolina es mi primer, mi primer espectador ahí degustativo, ¿viste? Pero esta vez Carolina les va a contar que además lo hicimos para unos vecinos de Carolina, porque armamos una picada saludable con muchas cosas. Y Carolina les va a contar de un chico que come mucha carne, lo que dijo. ¿Ven ahí cómo quedó? Queda realmente así, así desmoldadito, y eso que ven ahí en la salsita roja es porque les puse pimentón, ¿sí? A la untada del aceite y por arriba. Así que bueno, realmente a lo que tiene gusto es a ajo. Parece un paté de ajo, ¿sí? Suave, porque está cremoso, ¿sí? Y el coliflor se le siente muy allá a lo lejos. Caro, contales qué dijo, Hago el comentario porque es muy gracioso. sí. Una pareja de vecinos que ella es vegetariana, pero él come embutidos y carne. Todos los días, no hay caso con lo natural. Bueno, dice mi vecina, le voy a dar a convidar, no le voy a decir de qué se trata, y le digo a convidar el de arvejas, garbanzos y también el de coliflor, para que me pasara un mensaje, él mismo, es un muchacho de 50 años. Y me dijo, me engañaron, no me di cuenta que era de coliflor, odio el coliflor, me dijo, ¿cómo puede ser? Y dice, la verdad que increíble, así, bueno, en el buen sentido, ¿no? Que realmente cómo se pueden lograr estos alimentos con, bien preparados Sí. también, como explica María, ¿no? No sobrepasarles la cocción, bueno, ese tipo de cosas. Así que súper contentas en realidad de Ujú, que él pueda también sí. cambiar, empezar a cambiar su alimentación, este muchacho. Ujú. Y ver otras alternativas. Gracias, Caro. No, y además contarles que eso, que en realidad no parece coliflor. No, a uno lo huele y no tiene aroma al coliflor que nosotros estamos acostumbrados. Tiene aroma a ajo, suave, así como un alioli. Imagínense si alguna vez probaron un alioli de ajo con leche. A esa sensación. Así que bueno. María, Sí, perdón, hablaste de una papita. sí, Obviamente chiquita. que la papa en 4 trozos Sí, cocida. cocida, sí, también cocida al vapor, apenas cocida. Eso es lo que le Y, da es la y cremosidad. si no Sí. queremos la papa, ¿qué otra cosa dijiste? Almidón de papa, que sería la papa, digamos, en polvo. No También se puede, maicena. y si no, lo que pasa es que hay que cocinarla, la maicena nuevamente, Perfecto. ¿sí? Igual la cantidad de papa que lleva es mínima, mínima, Mínima. mínima, para lo que, Gracias. sí. Muy bien. Gracias. El siguiente que les vamos a mostrar es un paté, que le podemos decir paté o le podemos también llamar crema porque queda muy, muy untable, Caro, es el de calabaza y cúrcuma, que la calabaza también es época ahora, es estación, igual que el coliflor, y que muchas veces, igual que el coliflor, es como que no salimos de las mismas preparaciones, ¿no? Cuando en realidad el coliflor, o sea, no salimos de hacerlo tal vez al gratén o de hacerlo con mozzarella, pero no somos de hacer preparaciones tipo salsas con coliflor como las que les mostré hoy. Y lo mismo ahora con el tema de la calabaza. También, siempre acuérdense que cuando nosotros hablamos de verduras que vamos a utilizar levemente cocidas, tienen que ser levemente cocidas. La verdura tiene que quedar, como le dicen a la pasta los italianos, al dente. Bueno, la verdura tiene que quedar crocante, tiene que quedar apenas pasada por el vapor, no más de 2 o 3 minutos, porque si no lo que hago es oxidar y recocinar todos los nutrientes que necesito de ella. Entonces, ese zapallo lo cocinamos de la misma forma. Yo una vez mostré, y ahora lo voy a ir a buscar, que puede ser en la cacerola o también en un artefacto que se adapta a cualquier cacerola y que lo hacemos como vaporera. Y si yo no tengo una vaporera o no tengo una buena cacerola, le puedo poner en un tachito un colador que sea de metal, tapando la cacerola
y logro esa vaporera ahí flotante que me la armo de alguna forma, ¿sí? Eso también sirve como vaporera. Entonces acá lo que hacemos es, utilizamos calabaza, cúrcuma, aceite y una pizca de sal, y también lo que le agregamos, que es opcional si ustedes quieren, le pueden agregar semillas, tanto de girasol, que estén levemente tostadas, o de sésamo. ¿Sí? Es parecido a lo que hacemos con el hummus de garbanzo, que lleva lo que se llama el tahini, que es la pasta de sésamo, de semillas de sésamo. ¿Sí? Es lo mismo, nada más que lo estamos utilizando con calabaza. ¿Sí? Y jugo de limón, o vinagre, si en caso de que no tengo jugo de limón, puedo utilizar vinagre de manzana en general, que es más suave y menos intenso que el vinagre de alcohol. ¿Sí? Entonces, bueno, esto en realidad lleva bastante de cúrcuma, una cucharada lleva de cúrcuma, ¿sí? Generoso, para una taza siempre de la verdura precocida al vapor, ¿sí? Y logramos realmente esa mayonesa, que es como un paté suave, que también lo mismo, si nosotros lo ponemos en frío, después lo podemos dejar en un bollón, o lo ponemos en frío, también coagula casi como igual que un paté. Si nosotros quisiéramos que fuera más densa digamos, la trama, lo que le podemos agregar es avena, y hace que el jugo del zapallo se coagule todavía más y gelifica en el frío, y entonces con 2 cucharadas de avena esto logramos que quede más compacto, ¿sí? Les mostré también más que nada consistencia de mayonesa, porque está bueno para que entiendan que para los sándwiches, por ejemplo, a mí me encanta hacer esto con los sándwiches que le ponemos mayonesa de este tipo, y bueno, y el fiambre, ¿no? Serían los patés, ¿sí? Y después ponemos huevo duro, lechuga, zanahoria rallada, incluso a veces semillas, para encontrarlo crocante cuando uno muerde los sándwiches tan ricos, pero que son vegetarianos, ¿sí? O con todo esto mezclado, ¿sí? Así que bueno. El otro paté que no nos va a dar el tiempo para pasárselos, pero ahora por video, pero en realidad para no pasarnos de la hora, que es el de semillas de girasol, es en base a dejar en remojo las semillas, es parecido a lo que se hace al proceso de cualquiera de las leches vegetales, o sea, yo parto de un fruto seco que lo dejo en agua, ¿sí? Toda la noche en general, lo activo, que se llama, ¿sí? Preparo a ese fruto seco para que germine de alguna forma, y eso hace que se digieran parte de sus antinutrientes que están naturalmente adentro. Entonces al día siguiente tiro el agua, y lo que hago es tostarlo apenas, después que lo enjuago, lo tosto apenas, y así lo utilizo para, en el mixer, agregando lo mismo que para cualquier paté o hummus. Agrego jugo de limón, agrego sal si deseo, agrego ajo, o una hierba aromática que tenga ganas, le puedo poner perejil, le puedo poner albahaca, lo que quiera. Igual les va a ir por escrito esa receta, no es que no se la damos, les va por escrito. Así que bueno, esa, y también otra más que también se las damos de regalo, que es el aplicable al hummus, cualquiera de los hummus que ustedes se imaginen. Nosotros le pusimos el hummus de arveja, porque utilizamos arveja congelada, cuando no tenemos arveja fresca, no utilizamos arveja de lata, ¿sí? Y lo que hacemos es sacar la arveja congelada en una taza, la ponemos un poco de agua caliente, se descongela ahí enseguida, la escurrimos y la colocamos en el mixer, en la licuadora, los mismos ingredientes: aceite, jugo de limón, pizca de sal y el condimento que ustedes quieran. Nosotros para algunos les sugerimos algunos condimentos más que otros, porque bueno, tenemos un poquito más de experiencia en la cocina y nos gustan cómo quedan y aplican esos sabores, como el comino, como el perejil en algunos, como la albahaca en otros, como el cilantro o el cibulet, pero ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran y dándole el sabor que a ustedes más les guste. ¿Tá? Esto mismo se hace con cualquier otra verdura, lo pueden hacer de berenjenas, de morrones, que pueden hacer la verdura en general, esas verduras que son más acuosas, como la berenjena, como el zucchini,
como el zapallito incluso, y como el morrón, quedan mejor si ustedes parten no del vapor, sino de asarlas. Entonces, si ustedes asan el morrón, asan la berenjena, que son verduras más acuosas, más suaves, quedan más intenso el sabor. Y entonces ahí utilizan después aceite, jugo de limón, lo mismo, chicas. Así que es la receta maestra para que ustedes puedan utilizar esto las veces que quieran e inventar nuevos. Y después me pasan la receta. Así que de eso se trata esto. Buenísimo. Vamos Silvita, a... te mando un beso, que estás ahí acostada en el CASMU, internada. ¿Qué te pasa, Silvita? Sos una genia, escuchándonos. No te había visto. Estás en diálisis, me muero. Bueno, te mando un abrazo enorme. Muy bien. No la Una había fan visto yo total. tampoco, la No, verdad. yo tampoco, recién la veo. Recién, sí. Bueno, así Bueno, que empezamos, Caro, ¿seguimos con sí, las tenemos preguntas algunas o preguntas, sí. cómo? Ahí va, hacemos las preguntas. Perfecto. El jamón crudo, salamines no son tan malos. A Eleonora le quedó la duda. ¿El jamón crudo o salamines no son tan malos? Pregunta ella. Sí, lo ideal dentro de los que dijimos, claro, porque están en el primer nivel de los procesados y no ultraprocesados, y sí, serían los menos malos, ¿no? Los menos malos. Pero el menos malo sería el jamón crudo, ¿sí? Que es el que no tiene. Pero menos malo todavía sería el matambre hecho en casa. El paté ¿Sí? de Podemos sésamo. abrir Y la menos pregunta. malo sería que comieran otro tipo de cosas alternativas a los fiambres, ¿sí? Muy Sí, en bien. realidad les pido no abrir el micrófono porque se corta, si no, estamos nosotras dos. ¿Hasta qué? Les Sí, pido porque que somos muchas, escriban las perdón. preguntas porque somos Perfecto. muchas, disculpen. ¿El paté de sésamo se hace igual que el de girasol? Pregunta Daniela. ¿Se pela el girasol? Sí, no. Bien, el paté de girasol que mandamos es con la semillita de girasol que está pelada, natural, que se llama muchas veces cuando lo van a comprar girasol confitero, crudo, así como viene, y lo dejan en remojo y al otro día lo utilizan. Con respecto al sésamo, si se puede hacer, se puede hacer. No es muy agradable, porque el sésamo es una semillita mucho más pequeñita que tiene una cascarita más durita. Lo mismo que si ustedes se imaginaran hacer con el lino, es imposible hacerlo el paté. Cambia porque el tegumento y la cascarita que tiene el girasol, se la sacamos toda y es lo que cuando está pelado. El sésamo viene, sésamo negro, sésamo blanco, sésamo integral, pero pelado difícil, ¿no? Entonces no ablanda tanto. Se puede utilizar, pero no le queda, nunca le va a quedar una consistencia cremosa, queda una consistencia en la boca arenosa. Y el sabor con el ácido del limón o del vinagre no es tan agradable. Entonces yo lo que les aconsejo, si quieren utilizar sésamo, utilicen, pero utilicen en proporciones con otra semilla. Por ejemplo, con el de girasol. Por ejemplo, 3/4 partes de girasol, 1/4 parte de sésamo. El tahini que se compra para agregarle al hummus de garbanzos en la receta tradicional árabe, es una pasta de sésamo que se hace igual que el miso, igual que la semilla de sésamo durante mucho tiempo en altas concentraciones de sal. Por eso cuando ustedes compran el tahini, primero es muy caro, y segundo, lo notan, si se lo comen a cucharadas, no se puede tampoco comer mucha cucharada, es muy salado. Es apenas que se pone una cantidad mínima el hummus, o el hummus. ¿Sí? Espero haber respondido. ¿Cómo sigue? A ver, Perdón, se me había silenciado. no se Liliana me corté. pregunta, ¿el de calabaza también se podría partir de la base de asarlos primero? Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, sin duda. Y quedaría todavía menos pastoso y menos cremoso. Sin duda. Ahí está, alguien que
Sí, Graciela, que hace matambre de seitán. Sí, muy bien. Bueno, para la gente que tratamos del gluten no, y el seitán tampoco, no es muy sano. Graciela, en realidad el gluten, digamos, el seitán viene del gluten del trigo, ¿sí? Y hoy por hoy se compra el seitán de dos formas. Se compra el polvo del gluten puro, que uno lo mezcla con agua y hace la pasta, cuando en realidad el seitán antiguo, anterior a ese, se hacía usando el engrudo con la harina de trigo, se lavaba, y lo que quedaba en el colador, ese era el seitán. Ahora, la gente que es vegana o que es vegetariana piensa que el seitán es una proteína completa sustitutiva de la proteína animal. No, no lo es, porque viene del trigo, que es un cereal. El gluten no es un cereal que está completo. Los aminoácidos que tiene son solo 12 y nosotros necesitamos 20. O sea que hay algunos conceptos en eso que no hay que ajustarlos. El seitán no es tan bueno, te diría que prefieras la quinoa, o que sí es un cereal completo con todos los aminoácidos, que además tiene menos intolerancia a nivel digestivo, que si la quinoa la procesás, puedes utilizarlo como pasta para hacer arrollados, por ejemplo, que sean de quinoa, como si fuera un pollo arrollado. Y que el seitán, cuidado, no es tan bueno, ¿sí? Y no es completo. Interesante. Bien. La berenjena, pregunta María Noel, después que la aso se pela y se procesa, ¿qué más se le agrega? Sí, en general se puede utilizar con cáscara o sin cáscara. Si la procesamos a veces, si la vas a asar y no te gusta mucho la cáscara, prefiero que al revés. Hay dos formas. Una es si la cortás y la asás cortada, pelada. Y si no, ponerla entera al horno como los boñatos con la cáscara, y después se parte a la mitad y se sale toda la pulpa bien tiernita y te queda la cáscara en la mano. Igual que los boñatos, ¿no? Cuando cocinamos los boñatos con cáscara. Y así se procesa y le agregas aceite, ajo generalmente, y no mucho más. En general eso, y estaría bien. Si querés agregarle un pedacito de papa, vas a lograr que el almidón de la papa gelifique después más la pasta cuando esté en el frío. Cuando tú comentaste del girasol tostado, pregunta Juan, parece, ¿a la mayonesa de calabaza es remojado y luego tostado el girasol? Sí, preferimos que sí, que sea remojado y tostado. Y si no, tostado. Ahí está. Cintia, muchas gracias por los comentarios, que nos Muchas felicita. gracias. Muchas gracias. Eso. Verónica pregunta qué Procesado. tan procesados son los quesos y la ricota. Bien, la ricota no es el menos de los procesados de los quesos, por eso es el más barato de todos, porque se saca después de que se saca el cuajo del queso, la ricota sale de volver a hervir el suero de la leche, y lo que sobra y no coaguló antes se saca de ahí, y por eso es tan económica y es muy buena y no tiene ningún aditivo, así que bien por la ricota. Los quesos, y van a depender mucho de qué tipo de quesos. Hay quesos con alta maduración, con agregado de muchos aditivos, pero los peores de todos son los quesos de feta. El queso Colonia tiene un proceso de maduración que se da naturalmente por bacterias que son protectoras y hongos que son protectores, que generan el queso. El queso camembert o el queso Roquefort, también se produce ese honguito que a su vez es bueno para nosotros y nuestro intestino y nuestra microbiota. Pero el famoso queso cheddar que le ponen a todas las hamburguesas en McDonald's, es lo peor que hay. Ya el color, si ustedes le ven el color, es como lo mismo cuando le ven el nugget comprado o la hamburguesa comprada empanada, que es de color como mi buzo, así. No, así es el color. Y ustedes cuando empanan una milanesa en casa con el pan rallado o con la farina, ¿les queda de este color? No. ¿Vieron que a veces
tener apreciación de los sentidos y no dejarse convencer de lo que nos hacen creer que es más sano, ustedes se contestan solas. Ese queso cheddar es lo peor. Tiene un color que va entre un color mostaza con un color anaranjado flúor. Y es lo mismo que les dije hoy de los fiambres. Es puro almidón. Lo mismo el queso de dulce. Es puro almidón. ¿Cuál sería el queso de feta para comprar? El Dambo. Ese sería el mejor. En segundo lugar, el mozzarella. Y paremos de contar porque no hay mucho más. El jamón de media Rayen el queso cura. puro. Ahí está. Pregunta, Sí. ay, no dice el nombre, está con unas letritas que hoy las saludamos. ¿Jamón de media cura también está Sí, procesado? Sí, también tiene menos procesado, tiene mucho más cantidad de sodio, porque la cura que le hacen es sumergirlo en salmuera en mucho más proporción, pero bueno, igual sigue teniendo aditivos. Ujú. Tiene Se pueden- menos que los, se pueden tiene frizar, menos que los que son más baratos, ¿no? ahí está. Sí, Se se pueden pueden frizar los frizar los patés. patés, se pueden frizar perfectamente sin ningún problema, y si no los frizan duran en la heladera en un bolloncito de vidrio. Siempre acuérdense de guardar en vidrio, no me guarden en plástico, por favor se los pido, en vidrio, de aquí en más en vidrio, ¿sí? O en cerámica. Materiales inocuos para la salud. Sí, lo guardan hasta una semana sin problema. Siempre recomendamos que cuando los guarden, pongan ese chorrito de aceite por arriba, o en el frasquito el chorrito de aceite, como hacían las abuelas que ponían la salsa de tomate. Esto es igual. El aceite logra una capa protectora que hace que los hongos y las bacterias no proliferen, porque es un medio que es de otra viscosidad. ¿Sí? Lo que proliferan las bacterias es en el agua, en el aceite no prolifera. Ahí ¿Está? Bueno, Graciela agradece porque es vegetariana y va a tener en cuenta el tema del seitán. Buenísimo. Dice Qué genial. bueno. Buenísimo. Bueno, por acá llegamos al final de las preguntas. Vamos a pasar al sorteo. El sorteo va a ser un obsequio del 50% para la participación del próximo curso que tenemos. Nosotras organizamos cursos Ahí está. mensuales porque no daríamos abasto, sino en un seminario, abarcar todas las especificaciones, ¿no? de diferentes recetas que, como dice María, son creación de ella misma. Así que ella les va a contar de qué va a tratar el próximo curso, capaz que les interesa y bueno, quieren seguir en el camino y mejorando su alimentación. Adelante. Bueno, tenemos algunas exalumnas de algunos cursos que nos siguen: Beatriz, Malvina, bueno, Lucía, Lilian, que también se sumó, Alba, Ana, bueno, algunas bastantes. Como saben, tratamos de hacer diversos temas. Hemos abarcado muchos temas, hemos abarcado alimentación en las diferentes etapas de la mujer, hemos abarcado cómo planificar tu menú semanal haciéndolo en solo 2 horas, cocinando en 2 horas, hemos abarcado cómo aprovechar el poder de las legumbres y de las semillas, cómo utilizar y aprender a hacer masas que no sean en base a harina. Bueno, y ahora hace mucho tiempo que mucha gente me pregunta, y muchos de mis pacientes me dicen: Verdún, ¿cómo hacer la pizza? ¿Cómo hacer la pizza? Que me muero por la pizza. Y bueno, y entonces, y en particular, cómo hacer esa pizza que además no tenga lácteos, ¿no? Que yo no le tenga que poner mozzarella. Y bueno, y entonces un poquito unimos 2 temáticas. Una son cómo hacer las pizzas sin gluten y sin lácteos, y otra es cómo hacer las lasañas, que es como la época ideal para la lasaña, esto entre que sale el invierno y empieza la primavera, porque vienen muchas verduras de estación, porque además es una comida que es caliente, pero a la vez se guarda y es fresca y es liviana. Entonces, bueno, unimos esto en un único taller que va a ser el 21, y también contarles que nuestros talleres anteriores y temáticas que les interesen también ya los tenemos a disposición para vender grabados, con todas las recetas que ya incluimos y con las grabaciones explicadas, y los pueden ver infinitas veces, cuantas veces quieran. Bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser pizzas integrales, pizzas de zanahoria y de arroz,
salsas diferentes, no salsas, solo salsa de tomate, salsa de zanahoria, salsa de puerros y salsa de verdeo, y también quesos alternativas que son para utilizar en la pizza y que realmente se derriten y se gratinan como si fueran quesos, como es el queso de papa y como es el queso de coliflor. Y además de esto, vamos a utilizar algunas de estas mismas salsas y estos mismos quesos para hacer las lasañas. Que las lasañas van a ser de diferentes verduras, con berenjena, con espinaca, y vamos a hacer filloas que sean de espinaca, para que también vean cómo utilizar estas formas de filloa que sirven tanto para lasañas como para canelones, o también para tacos que se pueden frizar y los pueden tener para una cena rápida en casa. Súper ricos y que bueno, son facilísimos de hacer. Así que bueno, están invitadas a cuando quieran sumarse, o que nos puedan seguir en las redes, como estamos en Sabor Saludable en Facebook y en Instagram, y que cada vez posteamos cosas de conocimientos, recetas para compartir con ustedes, para que bueno, para que esto sea un movimiento consciente que nos pueda ayudar a todos. Bien, entonces por el correo van a recibir, como les dijimos, la receta grabada para que la puedan, la charla grabada para que la puedan revisar cuando quieran, junto con las recetas, el enlace al grupo de Facebook de Alimentación Saludable para Todos, para que puedan unirse y conocer otras recetas y información interesante, y bueno, también información del próximo curso por si les interesa. Y sin más, en el sorteo lo vamos a hacer así, vamos a elegir un número, el que quieran, del 1 al 1 al 25, y yo tengo acá el numerito anotado, y si me escriben en el chat. Que le invoque, el número, claro, y la primera que le invoque es la que se lleva él. Lo pueden poner por el chat, ahí lo van chat. Poniendo y escribiendo un número. Ahí está. 5, 12, Caro, yo te los dicto, vos cualquier cosa, estate atenta. Sí. Hacele así al cuadernito a ver si sale, 21, 19, 13, 23, se van alto, 7, seguimos. 10, 24. A ver, un poquito más para atrás. 10, sí, 24, 9, Cami Sánchez. Acá, sí, ¿lo ven? Camila Sánchez, muy bien. Ahí está, bien. Bueno, Camila, felicitaciones. Felicitaciones. Así bien, que lo que le pedimos a Cami, le voy a dejar acá el número de teléfono para que se comunique con nosotras. Ahí está, y le pedimos a todas si nos pueden, si quieren, y ser parte de la foto del final, para que puedan habilitar las cámaras. Y bueno, y sepan que cualquier consulta que necesiten y que las podamos ayudar, a las órdenes. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Gracias, Camila. Hola, Ceci, que no te había visto tampoco. Muy bien. Son un montón. Todas felicitaciones, bueno, muchas gracias. Impecable, Verónica, bueno, quienes nos Elena, conocen. María del Rosario, Beatriz, Angelita también estás por ahí. Si quieren prender un poquito la cámara todas y hago unas capturas de pantalla y después las tenemos de recuerdo. Tenemos doble pantalla. Bueno, muchas gracias, de verdad. Así que bueno, seguimos aprendiendo y gracias por el tiempo de todas, que a veces entre semanas es difícil y que todo el mundo corremos. Así que gracias de corazón, gracias a Caro por toda la asistencia y por darnos esta bienvenida. Así que bueno. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Así que bueno, que tengan una buena noche, gracias. Y a cocinar rico. Estén atentas, gracias, a cocinar que estén rico. Bien. Que pasen bien. Que pasen bien. Gracias. Chau, chau. Hola, Raquel. Gracias. Chau, chau, gracias. Chau, y Silvita, que anda por ahí, que se mejore pronto. Silvita, que te mejore, sí. Hermoso el taller, gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen bien. Tú también, gracias.